Buenas noches, hoy es lunes 24 de julio de 2017, día del natalicio del libertador Simón Bolívar. A propósito, desde la ciudad de Bogotá les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de NSN Noticias y esta es la desinformación que les tenemos para hoy. En NSN Tech les tenemos un útil manual para tener éxito en las redes sociales. Les mostraremos los primeros contenidos que retransmitirá Fo News. Descubra quién es el personaje escondido de hoy. Hoy estará con nosotros Carlos Enrique Cavelier, coordinador de sueños de la Alquería. Y con ustedes están los desinformantes. Empezamos este programa hablando de Venezuela porque para nadie es un secreto que la situación de ese país ha obligado a salir de sus fronteras a mucha gente que quiere buscar un mejor futuro en otras latitudes. Y aunque el equipo de Mariano Rajoy, el presidente del gobierno español, critica duramente la situación de Venezuela y denuncia el régimen de Nicolás Maduro como dictatorial, lo curioso es que su gobierno, del Partido Popular, por cierto, le cierra las puertas de España con el argumento de que en el vecino país no hay riesgo para los derechos humanos. El año pasado, Venezuela ya fue el país que registró el mayor número de peticiones de asilo en España, con un total de 3.960, seguido por Siria y Ucrania, y este año ya van más de 5.000 solicitudes. Según informa el diario español El País, en 2016 de todas esas solicitudes solo examinaron 40 casos y todos fueron rechazados. Y en el primer semestre de 2017 ya van 240 expedientes revisados y todos han recibido concepto negativo. Nadie entra pese a la objeción de distintas organizaciones no gubernamentales y de entidades como la ACNUR y la Amnistía Internacional. Es como si la respuesta a las solicitudes de asilo las redactara Podemos y las revisaran Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero, para quienes Venezuela es un verdadero paraíso tropical. Entremos ahora sí en materia desinformativa y como siempre los invitamos a seguir nuestra cuenta en Twitter NSN Noticias y a participar con el hashtag Los Desinformantes. Y vamos de una vez porque tenemos una de nuestras secciones favoritas, el personaje escondido. Úrsula Levy nos trae la primera tanda de pistas para que ustedes empiecen a tratar de encontrar de quién estamos hablando en esta silueta bien misteriosa. Bienvenidos una vez más a ¿Quién es el personaje? Nos encanta este segmento de NSN en el que interactuamos con ustedes. Ya saben, a medida que descubran pistas sobre el personaje, nos pueden ir escribiendo a nuestra cuenta de Twitter. Anoten, @NSN Noticias. Nosotros vamos a estar leyéndolos. ¿Listos? Van las dos primeras pistas. Llegó a donde está, básicamente por ser el hijo de. Es decir, hace y deshace en el nombre del padre. Lo acompaña un particular linaje familiar. ¿Ya saben quién es? Ya volvemos. No, esas pistas están demasiado fáciles. Yo ya adiviné. Ustedes también pueden participar y contarnos en nuestras redes sociales de quién creen que se trata. Bueno, empecemos nuestra sección en NSN Tech.
en la que Angélica Casallas tiene una serie de recomendaciones para conseguir un éxito abrumador y exponencial en las redes sociales. Tomen nota, porque les puede interesar. Bienvenidos, esto es NSN Tech. Hoy les traemos un útil manual para tener éxito en las redes sociales. Esta sección es patrocinada por la Fundación Buenos Muchachos Cuidando las Comunicaciones. Tomen atenta nota a las siguientes recomendaciones para que su presencia en las redes sociales sea un éxito. Tenga presencia en las principales redes sociales. Se recomiendan Twitter y Facebook, que es donde la gente menos verifica la veracidad de lo que lee. Twitter le sirve para hacer comentarios de 140 caracteres que, si los usa correctamente, serán suficientes para lograr su objetivo. Escriba tweets cortos y de vez en cuando diga cosas ciertas para despistar a sus críticos. No se preocupe, como es Twitter, no va a necesitar pruebas de lo que a usted se le ocurra decir. Puede hablar con total libertad. Si quiere lograr más impacto, puede obtener una afiliación a la Fundación Buenos Muchachos Cuidando las Comunicaciones, la cual por una módica suma de dinero le fabrica pruebas a su medida y le ayuda a aumentar el número de seguidores de manera exponencial. Recuerde que en las redes sociales hay personas de todas las ideologías. Si llega a leer trinos de personas que estudian, leen, se informan y piensan que la paz es lo mejor que le puede pasar a Colombia, proceda a insultarlos inmediatamente con términos como mamerto o guerrillero. Esta regla es obligatoria. Use un avatar acorde con su pensamiento. Los de imágenes religiosas son los más recomendados. No se olvide del WhatsApp. Esta aplicación le permitirá viralizar cadenas con noticias de interés urgente que le llegarán a su mamá, su papá, tíos, sobrinos y demás familiares que no tienen el juicioso hábito de informarse con las noticias. Recuerde que si se afilia a la Fundación Buenos Muchachos Cuidando las Comunicaciones, podrá contar con el talento de varios expertos en redacción de noticias a la medida de su ideología, para que usted solamente se ocupe de enviarlas. Y por último, fomente el odio, la calumnia y la difamación. Va a ver cómo en menos de lo que se envía un tuit, tendrá a todo el país hablando de usted y no de los temas que realmente importan. Nos vemos en una próxima oportunidad en NSN Tech. ¿Cómo se nota que esa Fundación Buenos Muchachos Cuidando las Comunicaciones es experta en redes sociales? Y lo mejor es que sus miembros se dedican a aplicar todo eso al pie de la letra. O sea, que ellos predican y también aplican. Y hablando de cuidar las comunicaciones, hoy tenemos una primicia. El Centro Democrático está próximo a lanzar su propia agencia de noticias que se llamará FONews. Nosotros tenemos en exclusiva un paralelo de cómo se ve en los medios de comunicación tradicionales los diferentes contenidos y cómo se verán en FONews. Probemos como en una entrevista, por ejemplo. ¿Usted por qué cree que la paz vale la pena? Yo diría que el acuerdo de paz con las FARC no es perfecto, pero si uno hace una ponderación, vale la pena por las vidas que se salvan. Pues la tal paz es para tomarse el poder y los que la apoyamos esperamos que los ricos se mueran de hambre porque lo poquito que queda es para nosotros que somos bien guerrilleros. Hablemos de la polémica con los LGBTI. La comunidad LGBTI merece los mismos derechos que cualquier ciudadano. La idea es que todo el mundo se vuelva gay porque los liberales somos resentidos y reprimidos, que queremos acabar con la raza humana como venganza. ¿No cree que en el fondo el problema es la xenofobia? Pues la verdad es que los nacionalismos y los regionalismos generalmente son sentimientos que desaparecen mientras más educada sea una persona o una sociedad. Pues la verdad es que soy un vendepatria intransigente que quiere ofender por ofender a la gente que siente que es mejor que los demás por nacer en un determinado territorio. Está muy interesante esa manera de cubrir las noticias. Ahora sí no vamos a pasar de la posverdad, perdón, vamos a erradicar la posverdad para que la mentira pues se vuelva verdad, que es de lo que se trata. Y vamos nuevamente con el personaje escondido, la sección en la que Úrsula Levy nos enumera una serie de pistas para que al final ustedes nos ayuden a descubrir de quién se trata. Aquí está la segunda entrega. Mucho cuidado. Estamos
Vamos de vuelta con el delfín, digo con el personaje escondido, y por ahora nadie ha acertado. Bueno, nació en la década del 80. Ha tenido más puestos que un bus y nadie entiende cómo. Digamos que su español deja bastante que desear. Ya volvemos. Pasemos ahora a la realidad virtual porque la semana pasada vimos muy concentrado al alcalde Enrique Peñalosa con esta tecnología. Angélica Casallas averiguó en exclusiva qué era lo que estaba mirando el alcalde por medio de esta novedosa tecnología y esas gafas espaciales y todos estos adminículos, estos gadgets que se usan ahora para observar lo que ocurre a nuestro alrededor. Veamos cómo le fue a don Enrique Peñalosa. Vlado, hace unos días en el Festival Indivo vimos muy animado al alcalde Enrique Peñalosa ensayando con la realidad virtual. En esta bella imagen podemos apreciar a Enrique fascinado con la tecnología y sintiéndose un árbol de la selva. La imagen es sin duda bastante conmovedora. Sin embargo, solo nosotros tuvimos acceso a lo que estaba observando por medio de la realidad virtual en ese momento el alcalde Peñalosa. Y aquí se los presentamos en exclusiva. La primera secuencia de imágenes tiene que ver con la naturaleza y las reservas naturales en su máximo esplendor. Sin duda, una experiencia muy inspiradora. Y la segunda imagen corresponde al río Bogotá, cuando podamos bañarnos en él y hasta naden los patos en sus aguas. La tercera, finalmente, corresponde a qué se siente ser un árbol. Esta fue la que particularmente más le gustó al señor Peñalosa, pues se lució haciendo el papel del tronco. Seguimos en estudio con más desinformación. Unas imágenes muy conmovedoras, sin duda alguna. Menos mal que solo hacen parte de la realidad virtual y no de la realidad real. Vámonos ahora con la segunda parte de los contenidos que serán emitidos por la agencia de noticias del Centro Democrático llamada FONews. Recuerden que estamos haciendo un paralelo para que ustedes vean la comparación y concluyan o deduzcan o puedan observar con tranquilidad cómo se ven estos contenidos en los medios tradicionales y cómo se verán en esa grandísima cadena que se llama FONews. Hablemos ahora del aumento en los cultivos ilícitos. El gobierno no tiene toda la responsabilidad en el aumento de los cultivos de coca. La subida del dólar es un factor externo que influye en el alza de cultivos porque se aplica la ley de oferta y demanda en la siembra de coca. Soy un drogadicto, un degenerado que vino a este programa a mentirle a los televidentes para que se vuelvan adictos al perico. ¿El Estado laico está fracasando? Pues está muy mal mezclar la religión con la política, pues con el Estado laico garantizamos los mismos derechos para el ejercicio de todos los cultos sin atropellar a nadie. Soy ateo y odio a todos los que crean en algún Dios porque yo tengo pactos con el mismísimo Patas. No me puedo despedir sin preguntarle por su bebé. ¿Cuántos meses tiene ya? Pues mi hijito tiene 6 meses y pues le firmé un permiso para que apareciera en un comercial de pañales para bebé. Yo firmé una autorización para que mi hijo haga pornografía infantil y crezca sin valores ni moral de ninguna clase. Como se pudieron dar cuenta, en esta cadena el tratamiento de la información será muy neutral, muy equilibrado y sin duda quiere mostrarnos las cosas como son de verdad, ¿no? Es una maravilla. Voy a ver si nos dejan trasladar todo el programa completo para allá. Y volvamos a la tercera tanda de pistas para que ustedes descubran el personaje, los que no lo han descubierto, porque ya hay unos que están bastante tibios, según vemos en nuestro Twitter. Así que los dejo de nuevo con Úrsula Levy y la última tanda de pistas. ¿Quieren más pistas? Es una de esas personas que uno no entiende cómo sigue en sus cargos. Muy pronto, Vlado les dará la respuesta. Luego de concluido el Tour de Francia, en el cual Rigoberto Urán quedó en el segundo lugar y los colombianos desempeñaron un papel muy notable, no faltaron algunas voces insensatas que han criticado a
al pobre Nairo Quintana, dice que porque no ganó, porque no quedó en el podio, porque no volvió trizas a todo el mundo. Y esos que critican, indudablemente no tienen idea de lo que hablan. Nairo Quintana, a pesar de que se quedó sin fuerzas, a pesar de que en esta ocasión la situación no le ayudó mucho, pues terminó el Tour en el puesto 12, entre más de 150 ciclistas. Es verdad que estamos acostumbrados a que Nairo Quintana lo veamos en el podio y lo veamos alzando los brazos en señal victoriosa. Pero esta vez la lección fue más importante porque fue una lección de humildad y una lección de coraje y de pundonor deportivo. Así es que, por favor, deberíamos entre todos agradecerle hoy y siempre a todo lo que ha hecho, por todo lo que ha hecho Nairo con esa bicicleta, con sus dos piernas, su menuda contextura y ese espíritu que debería ser un ejemplo para todos los colombianos. Con este ejemplo de coraje y de valor empieza a moverse hoy en NSN el carrusel de la desinformación. El carrusel de la desinformación se mueve con una conmovedora historia. Una familia en Bogotá ofreció recompensa para encontrar a un tierno osito de peluche que su hija extravió en un parque. Esta bella historia demuestra que se hacen necesarios más carteles de Se Busca para dar con el paradero de otros juguetes. Por ejemplo, este par de marionetas. El carrusel de la desinformación se mueve en Estados Unidos, donde un muñeco del expresidente Barack Obama, construido con inteligencia artificial y que es idéntico a él y hasta habla igualito al exmandatario, está causando sensación. Sus desarrolladores están trabajando en un muñeco de Donald Trump con las mismas características. Sin embargo, planean utilizar la inteligencia artificial, pero para la versión original. El carrusel de la desinformación se mueve en un país que está construyendo un muro en la frontera con un país vecino. Una jugada típica, inamistosa de la derecha recalcitrante. ¡Fachos! ¿Cómo así? ¿Es Ecuador? ¿Pero como allá no hay un gobierno progre? ¿Socialista? ¡Me están jodiendo, loco! Llegamos de esta manera a nuestra tanda de comerciales, pero ustedes por favor sigan ahí porque ya regresamos con nuestro invitado de esta noche. No se muevan de NSN. Esta noche nos acompaña en NSN un personaje que es un gerente, pero no parece un gerente, que es un tipo técnico, pero que no parece muy técnico, y que es un tipo importante, pero que no se da ínfulas, porque pertenece a una familia que ha hecho mucho por la ciudad de Bogotá y por el país también, una familia que ha hecho una labor muy importante en el plano social, con personas de veredas al norte de Bogotá, con personas que sufrían enfermedades aquí en esta ciudad y fundaron un hospital para ayudar. Y ahora, en los años recientes, él ha tomado o ha seguido ese ejemplo familiar y está muy involucrado en los temas de paz. Y a pesar de que es una empresa comercial muy exitosa, él saca tiempo para meterse también en estos temas, en creer en la paz, en creer en el país y en lo que viene más adelante. Les estoy hablando de Carlos Enrique Cavelier, presidente de la Alquería, pero cuyo cargo oficial es coordinador de sueños en esa entidad. Buenas noches, doctor Cavelier, ¿cómo está usted? Buenas noches, Vlado. Encantado de estar aquí con iba a decir sus oyentes, sus televidentes de NSN. Bueno, ¿cómo es eso que usted no es gerente, ni CEO, ni presidente, sino coordinador de sueños? Eso es lo que más llama la atención en su tarjeta de presentación. Pues, Vlado, la verdad es que yo soy antropólogo y uno cuando estudia las sociedades y la evolución de las sociedades, de nuestras sociedades primitivas, entiende uno que la jerarquización fue un proceso que se dio en Egipto a su máximo nivel y que ha venido disminuyendo y que hoy la
las personas en las organizaciones que se modelaron en la iglesia o en el ejército en el siglo XIX, siglo XVIII, no quieren hacer caso, porque es lo que decían, usted qué hace aquí, yo hago caso. No, la gente quiere desarrollarse por sí misma, la gente quiere tener expectativas, quiere crecer, y eso no se hace diciéndole qué tiene que hacer, se hace abriéndole espacios para que sueñe y coordinemos esos sueños, o le damos apoyo a esos sueños a las personas dentro de Alquería y en muchas otras ocasiones adicionales. En la revista Semana, donde yo trabajo, donde yo he sido colaborador durante más de 20 años, nunca ha habido una jerarquía muy, ¿no? Y allá un reportero raso le dice al dueño de la revista, no le dice doctor ni nada, le dice Felipe, ¿no? Y yo creo que eso cambia el ambiente de trabajo cuando no existe como esa verticalidad. En la Alquería existe un poco de eso, de esa digamos, por decirlo así, esa falta o ese exceso de protocolos en el tratamiento entre los empleados, los supervisores y los directores de divisiones. Incluso los supervisores no hay apoyos que apoyan al colaborador, tampoco hay trabajadores, hay colaboradores. Ajá. Y somos lo más horizontal posible, porque incluso Peter Senge, a quien trajimos hace unos 3 o 4 años a la Alquería, nos decía que ese tipo de jerarquías dificultan la comunicación, es exactamente lo que usted está diciendo, Lado, y en esa medida la gente no puede ser absolutamente transparente en sus pensamientos y no puede colaborar en los procesos tan claramente como pudiera si no tuviera esos elementos. Es decir, la gente es mucho más transparente cuando no existen esas diferencias. ¿Cuándo empezaron ustedes a fomentar esta nueva cultura empresarial? Lo que pasa es que, digamos, yo crecí en un pueblo, Cajicá, con todo el mundo jugando fútbol. Y uno no le dice, doctor Caballé, pásame el balón, sino, Rigoberto, a la esquina. Y entonces Carlos Enrique, en fin. Entonces uno aprende, y además crecí en un colegio de la Egalité, Fraternité, Solidarité, donde allá lo único que contaba era la meritocracia. Entonces, allá no era el señor Caballé, sino uno más. Entonces, eso lo ayuda mucho a visualizar que el mundo tiene que ser mucho más plano de lo que sigue siendo hoy en algunas esferas. Ese respeto a la individualidad y a la diferencia sin que alguien se crea más que nadie. Es decir, no vemos allá el típico, usted no sabe quién soy yo. Eso allá no se conoce. No, claramente que no. Pues indudablemente nos quedan rezagos de eso en la sociedad. Yo pues, también hice sociología y eso queda porque la gente pues, le cuesta mucho trabajo cambiar el status quo. Pero vamos a hacer unas sociedades planas. Digamos, no sé si las afecciones del Twitter de ayer de Felipe Zuleta, pues que a quien todos admiramos mucho, no sé si, seguramente no quiso decir eso, pero hoy día eso, muchos comentarios es que el Twitter verticaliza las relaciones, y es cierto. ¿Las verticaliza o las horizontaliza? Perdón, las horizontaliza. Horizontaliza. Pues sí, yo creo que sí, porque en anteriores ocasiones o antes de que hubiera redes sociales, sobre todo Twitter, uno para hablar con un funcionario o con alguien de la televisión o de los medios o de las empresas, le tocaba unos protocolos que ahora ya están omitidos porque simplemente uno lo taguea y ahí ya está. Sí, o le pone un chat si tiene el acceso, o se considera el chat de uno y uno mira si le contesta. Pues que yo casi contesto el 99% de los chats a las personas y no decirle, mire, después te contesto, te escribo el mail. Y eso ayuda muchísimo a mejorar la velocidad de la comunicación. Bueno, y desde que usted empezó esa nueva forma de trabajar con la gente, ¿cuál ha sido la respuesta? ¿Ha sido positiva? ¿Ha habido más rendimiento, más tranquilidad, más satisfacción de los colaboradores de la Alquería? ¿Cómo ha sido eso? Yo creo que todavía nos falta mucho en acabar de entregar ese empoderamiento, que la gente sienta todavía que tiene mucho más en el aporte. Digamos que el balón es de él, no es prestado. El balón cuando lo tiene no es que es del jefe del dueño, sino que es para que él meta los propios goles y se responsabilice, y así lo decimos, se responsabilice del balón cuando él lo tiene y lo pase sabiendo que también puede volver a recibirlo. Entonces, estamos en ese proceso de entregar muchos más balones para que la gente diga, este es mi balón, yo meto mi gol, yo hago el pase-gol. ¿Cuántos colaboradores tiene la Alquería? Estamos alrededor de 5.700.
Y tienen plantas en distintas partes del Tenemos país. 8 plantas por todo el país, porque transportar la leche es costoso, entonces tenemos que acopiarla en los diferentes lugares y procesarla en esos lugares para que no sea tan costoso pues simplemente transportar el agua de la leche. Acopiarla y cuidarla, porque la leche es una cosa, es un ser vivo, ¿no? Es un producto vivo que está lleno de microorganismos que si no se manejan adecuadamente... Sí, esa es la riqueza de la leche, que por ser tan rico alimento, pues está muy sujeto a que haya microorganismos que entren, por eso la pasteurizamos, la ultrapasteurizamos, la empacamos estéril, para que se mantenga en perfectas condiciones a los 7 millones de hogares a que le llegamos. ¿Cuántos litros produce diariamente la alquería? Está en este momento casi 1.200.000 recibiendo. La demanda está un poco por debajo porque estamos en cosecha, estamos pulverizando casi 90.000 litros diarios, que los guardamos para otro momento. Y eso se los compramos, eso es lo que más orgulloso nos tiene, a 13.000 pequeños productores desde la frontera con el Ecuador hasta el sur de La Guajira. Pues eso es un montón. Sí, muchos. Y lo importante de esos proveedores es que muchos de ellos son muy pequeños. Digamos, 70% de esos, 80% de esos son personas que tienen 30, 50 litros y el potencial que pueden tener esas personas cuando lleguen a 100, 200, 300 litros es enorme. Y por eso hemos promovido con el gobierno que se pueda exportar esa leche y así se puedan bloquear las importaciones, porque las importaciones no se bloquean con órdenes, sino con economía, con buen producto, con calidad. Y queremos que Colombia sea un país autosuficiente y exportador neto de leche. ¿El mayor volumen de productores de leche que ustedes manejan está aquí en la sabana de Bogotá? No, no señor. ¿No? El número de productores está en Santander. Ya tenemos 5.000 productores entre el sur de Santander hasta el sur del Cesar. ¿Y en Bogotá cuántos tienen en la sabana? En Bogotá debemos tener unos 30 o 40, no muchos más que ellos. En Ubaté ya son como 300. Pero cuando uno entra, por ejemplo, a Nariño, allá hay 1.000. Estuvimos en una reunión precisamente con el tema de la paz con Rafael Pardo, en Aguachica y en Barranca había 1.500. Pues no estaban todos ahí, pero hay una representación de ellos en esos lugares. Bueno, usted ya empezó a tocar un tema del cual vamos a hablar después de comerciales, porque esa manera en la que ustedes están trabajando con el tema de la paz, creo que es muy interesante que la conozcamos y sobre todo que la conozcan ustedes. Así es que por favor quédense ahí porque apenas vamos a empezar a sacarle la leche a este señor en esta invitación de NSN. Seguimos en NSN esta noche con Carlos Enrique Cavelier, coordinador de sueños de la alquería. Bueno, doctor Cavelier, yo quisiera preguntarle cómo ha sido ese involucramiento de la alquería y concretamente de parte suya directamente en el proceso de paz, en el posconflicto. Lo vimos a usted en la entrega de armas de las FARC, lo hemos visto en reuniones en La Habana, muy metido en ese tema que es fundamental porque el sector privado y empresarial puede ayudar mucho y también puede aprovechar mucho esta oportunidad que se le presenta al país. Pues la verdad es que todos fuimos afectados de alguna manera por la guerrilla, por los paramilitares. Mi padre se tuvo que ir del país en algún momento. Tuve un par de primos secuestrados, todos nos llegaron amenazas, pero si uno aprende la historia en otras partes del mundo, hay que pasar la página. Si no, todavía estaríamos juzgando a los nazis y Alemania no sería la paz que es hoy con Europa. Estaríamos juzgando todavía a los franceses por haber invadido Inglaterra hace 1000 años, etc. Hay que pasar las páginas para poder mirar hacia adelante. ¿Y ustedes qué trabajo están haciendo? Usted me contaba, me hablaba ahora de los viajes que ha hecho con Rafael Pardo, el ministro del posconflicto y estas cosas, pero ¿qué trabajo concreto han estado ustedes desarrollando en estas zonas donde que se distinguían básicamente por el tema de la violencia y todo, y que ahora
empiezan esta nueva etapa? Bueno, yo creo que empezamos hace 9 años con un llamado a la Universidad de los Andes y un señor que apenas conocía que se había retirado del Viceministerio de Defensa, que era Sergio Jaramillo, y fuimos a la Macarena, donde el ejército tenía un control ya muy grande de toda el área, y estaba el plan de consolidación, y necesitaban empresas que llegaran a comprar productos. Tenían en ese momento 10 o 12 mil litros que estaban vendiendo, y entramos con mucho gusto a comprarles, ayudarles en ese proceso, y fue un proceso, ha sido un proceso lindísimo, porque esas familias han crecido a ser 1.500 familias que nos venden 60.000 litros diarios, y lo que ha pasado es que nosotros hemos aprendido tanto de ellas como ellas de nosotros. Por ejemplo, entendimos una cosa que a veces no es común para los colombianos, de que a esas veredas nunca llegaba una empresa todos los días, como hemos llegado todos los días de estos 9 años, con un camión a recoger la leche, y les ha pagado bajo la resolución del ministerio la leche en ese sentido. Antes eran informales que iban un día, otro día no iban, un día les pagaban un precio, otro día les pagaban la mitad, después no volvían. Entonces digamos que son 2 elementos muy sencillos, que es ir todos los días y comer la leche, que es lo que hacemos con nuestros 13.000 productores de leche, y que ha resuelto el problema de muchas de las familias en términos de ingresos fijos y quincenales. Y queremos repetir el modelo porque hemos generado una gran confianza con todos esos campesinos de que las cosas se pueden hacer y no hay que luchar indefinidamente por las cosas. Hay agradecimiento mutuo en el trabajo, y hay un elemento crítico que hemos traído a la mesa, que es que la productividad de esos campesinos es enorme, la posibilidad de productividad, y ellos pueden crecer de esos 20 litros, 50 litros a 100 litros, y sus condiciones del hogar crecen increíblemente, porque ellos tienen muy bajos costos, son productores muy eficientes. ¿Y ustedes en la alquería han compartido esa experiencia con otros empresarios de otros sectores agrícolas o de crianza de animales o de otros renglones de la economía? Pues tratamos de prestar que el sistema sea un modelo abierto. Ya incluso tenemos varios competidores que han entrado a la Macarena, y eso es bueno. La competencia es la que lo mantiene a uno andando. Hay 2 o 3 empresas adicionales que están comprando leche allá, y queremos llevar el modelo a otras partes, ojalá al norte de Santander, a Tibú, en esas zonas tan difíciles. Que es una zona bien caliente. Sí, bien caliente, pero nos han pedido que vayamos, al Magdalena Medio, nos han pedido que vayamos al Caquetá. La semana pasada con el señor Howard Buffett, que quiere hacer un proyecto en el Putumayo, le dije, yo le monto una fabriquita de quesos para garantizarle allá la compra de la leche a la gente, porque pues los guerrilleros tienen 3 problemas básicos. Uno, su seguridad jurídica; segundo, su seguridad personal; y tercero, su seguridad económica. Nosotros trabajamos en ese tercer punto. Porque es lograr que esas personas tengan unos mejores ingresos, un poco más parecidos a los ingresos de las ciudades en Colombia, de la gente en las ciudades. Y claro, yo creo que un poco buena parte del problema reside en que la gente no encuentra oportunidades en el campo y se viene para las ciudades a buscar trabajo, y en muchas ocasiones lo que encuentra es una pared, es una ciudad excluyente, una ciudad donde, no nos digamos mentiras, aquí a la gente, en muchos casos, a la gente del campo se le estigmatiza. Yo recuerdo que hasta no hace mucho a la gente, para insultarla, le decían, deje de ser campesino, ¿no? Para decirle que era ignorante o que era bruto o que cualquier cosa. Pues ¿no? alguna vez nos reíamos que un reportero en un partido de fútbol, un futbolista le dio una patada a otro, le dijeron que agrícola. Exactamente, sí, no sea tan agropecuario, ¿no? Sí. Como si eso fuera una condición de inferioridad, ¿no? Entonces yo creo que es importante recuperar y mantener el estatus del campesino como los que nos dan de comer, los que nos proporcionan una cantidad de bienes a los que vivimos en la ciudad, ¿no? Como dicen, uno puede necesitar un médico una vez en la vida y un abogado una vez en la vida, pero el agricultor se necesitan 3 veces al día. Y Colombia tiene que entender que su territorio verdaderamente lo cuidan los campesinos. Y el problema no son, entre comillas, 7.000 guerrilleros o 10.000 milicianos, sino 12 millones de campesinos de bajos ingresos que podrían aumentar el mercado colombiano
de 38 millones de consumidores a 50 millones de consumidores. Y eso desde el punto de vista de industria, de servicios, es infinito, pero tenemos que integrarlos a la vida urbana a través de comprarle sus productos de manera razonables en el campo y que se mantengan en el campo. En Europa, pues es claro que muchos campesinos los mantienen en el campo a punta de subsidios, pero saben que son los cuidadores del campo. Y aquí en Colombia, ese tema de los subsidios para el campo, ¿funcionan bien? ¿No funcionan? ¿Cómo lo ve usted? El Estado colombiano es un Estado pobre, digamos, relativamente hablando. Por ejemplo, el Estado suizo le entrega 30 billones de dólares al año a sus campesinos para que se mantengan en sus hogares. Colombia no lo podemos hacer, pero tenemos una ventaja que es mucho más grande, que es la ventaja que tiene el hemisferio sur, que es que podemos ser muy competitivos y producir muchos más alimentos. Colombia puede ser un gran productor de alimentos, de frutas, de leche, de palma, de tantos productos para el resto del mundo. Y no tendríamos que tener esos subsidios, podemos tener, simplemente con el trabajo nuestro lo podemos hacer, y además de una manera que la Organización Mundial del Comercio es la manera como la soporta la Organización Mundial del Comercio, porque en el futuro esos subsidios se van a ir acabando en el mundo. Bueno, pues así llegamos a la segunda pausa de nuestra entrevista con el coordinador de sueños de la alquería, Carlos Enrique Cavelier. Ustedes quédense ahí porque ya regresamos a cerrar esta conversación y, por supuesto, a escuchar las últimas ideas que sin duda ustedes van a valorar mucho en esta charla con Carlos Enrique Cavelier. Ya regresamos. En NSN llegó la hora de hablar con Carlos Enrique Cavelier en blanco y negro. ¿Comer o beber? Comer. ¿Multa o cárcel? Multa. ¿Chat o llamada? Chat. ¿Tinto o perico? Tinto. ¿Pedir perdón o pedir permiso? Pedir perdón. ¿Perros o gatos? Perros. ¿Rayado o cuadriculado? Rayado. ¿Licor nacional o importado? Nacional. ¿Conquistar o que lo conquisten? Conquistar. ¿Bogotá o Chía? Chía. ¿Twitter o Facebook? Twitter. ¿Batman o Superman? Batman. ¿Carro automático o mecánico? Ya no manejo, soy pésimo. ¿Amigos o amigas? Amigas. ¿Mantequilla o mermelada? Mantequilla. ¿Matrimonio civil o religioso? Civil. ¿Legalizar o prohibir? Legalizar. ¿Rubias o morenas? Morenas. ¿Viajar en avión o en carro? En carro. ¿Televisión o Netflix? Netflix. ¿Optimista o uribista? Súper optimista. ¿Muerte natural o eutanasia? Eutanasia si se puede. ¿Café o chocolate? Café. ¿Aguapanela o limonada? Limonada. ¿Pan o arepa? Arepa. ¿Santos o Uribe? Santos. Esto ha sido En Blanco y Negro con Carlos Enrique Cavelier. Bueno, doctor Cavelier, yo quiero ya ir cerrando esta conversación preguntándole un par de cositas. El tema del ganado, uno oye y lee en muchas partes que contaminan mucho, que producen mucho dióxido de carbono, que alimentarlos también es un problema para los ecosistemas, etcétera. ¿Cómo hacen ustedes o qué se está haciendo para que la ganadería y concretamente el tema de la leche, de la industria láctea, sea ecológicamente sustentable, sostenible y que le reduzca los riesgos al medio ambiente? Las vacas tradicionalmente son herbívoras y ellas no comen granos. Cuando nosotros dan a cualquier ser mamífero granos en exceso, tendemos a producir gases. Las vacas en Colombia a un porcentaje se les dan granos que traen de Estados Unidos a muy alto costo.
Tenemos que volver a que esos granos se produzcan en Colombia a bajo costo y que se les den a las vacas en el mismo potrero. Eso va a reducir profundamente la contaminación que producen las vacas. En el mundo se tiene ese número porque se tiene esa idea de que los animales contaminan mucho, las vacas contaminan mucho por el metano, pero si usted hace una curva y las lleva solamente a producir, a comer pasto y un poquito de concentrado, un poquito de maíz o de soya, la curva se va increíblemente. El otro factor es que los colombianos por baja productividad tumbamos bosque y queremos producir mucho más vacas por hectárea, trabajar la tierra, trabajar el pasto como un cultivo para que los campesinos no tumben bosque, sino al revés, lo repongan. Alquería está en eso. Le damos ayuda a los campesinos y estamos buscando que siembren más bosque en contraprestación por esa ayuda para ser más productivos en las hectáreas que tienen planas. Volviendo al tema de la labor, la función que ha cumplido su familia está vinculada con la Clínica Marley, su familia está vinculada con una cantidad de cosas, pero su abuelo fundó el Hospital de las Samaritanas, sí, si el dato no me falla, y ustedes en su familia han tenido siempre esa vocación de servicio, esa vocación de ayudar, ¿no? A la sociedad, a las comunidades en las que están. ¿Ustedes cómo han recibido, qué respuesta reciben? ¿La comunidad reconoce eso? ¿La comunidad ve que en medio de todo lo que ustedes hacen también tienden esa mano? Yo creo que uno tiene que vivir por el moto de ayuda, pero no mires a quién. Ajá. Hace el bien sin mirar a quién. Eso, hace el bien sin mirar a quién. Yo creo que uno hace el bien no para que le agradezcan, sino porque uno entiende el impacto que tiene el bien. Y a veces eso no se reconoce en el corto plazo, pero en el largo plazo se reconoce mucho. Yo recuerdo que cuando yo fui secretario general del Ministerio de Justicia, unos años después me encontré con una señora, una morena chocuana, que me decía, yo era juez y yo a usted lo reconozco porque usted hizo unas teleconferencias para capacitar jueces. Yo me quedé un poco pálido, pero esas cosas, todo sale en la vida, lo bueno y lo malo. Entonces, sembremos bien y vamos a tener unas cosechas increíbles. Claramente la gente agradece y la gente crece. En educación, lo que hemos logrado hacer en Cajicá, en Cundinamarca, ya tenemos 233 niños que están, unos en la universidad, otros que entran en enero a las universidades, y esos niños son el futuro del departamento, lo tenemos claro. Usted ha promovido muchas becas en el Liceo Francés, pagan a algunos estudiantes para que de allá de las veredas del norte de Bogotá vengan a estudiar al Liceo Francés y a las universidades. Eso es una labor interesantísima. Pues es que nosotros como familia nos hicimos a punta de educación. Uno entiende el impacto de la educación y los colombianos entendemos el impacto de la educación. Nunca olvidaremos la tesis de Juan Luis Londoño, que decía que la educación es el factor más igualador que tenían los colombianos, y nosotros hemos dedicado nuestra Fundación Cavalier Lozano a eso, a que los muchachos de muy altos niveles académicos, capacidades académicas, se eduquen en buenas universidades en Bogotá y vuelvan a sus municipios a trabajar por ellos. Bueno, pues doctor Cavalier, quiero no solo felicitarlo, sino agradecerle por esa labor que ustedes están haciendo, por apoyar los esfuerzos del gobierno y del Estado por consolidar la paz y por recuperar el trabajo para tanta gente del sector del campo, y decirle que aquí lo esperamos siempre, aquí están las puertas abiertas, ya conoce el camino y bueno, bienvenido siempre. Vlado, gracias por ser periodista. El periodismo hace en Colombia lo que muchas entidades de control en Colombia no hacen. Muchísimas gracias, y ahora lo invito a que nos acompañe a el cierre de nuestro programa para hablar de las pistas de nuestro personaje oculto. Úrsula Levy nos dio las siguientes pistas para que ustedes adivinaran. Llegó a donde está por ser el hijo de otro político y hace y deshace en el nombre del padre. Lo acompaña a este personaje un particular linaje familiar. Nació en la década de los 80, ha tenido más puestos que un bus y nadie entiende cómo, pero ahí sigue. Su español deja mucho que desear. Mejor dicho, es un tipo que ni siquiera sabe leer una coma en español. Es una de esas personas que uno no entiende cómo siguen sus cargos. Así que veamos de quién se trata.
Ah, ya se dieron cuenta, ¿no? Ustedes son muy mal pensados y seguramente estaban mirando por allá algún Simoncito o alguna cosa de estas, ¿no? Entonces, aquí tenemos al... es que esto es, no es presidente, es un dictador, ¿no? El dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, ¿es que se llama? Es que mi coreano no funciona muy bien, ¿no? Yo soy bastante flojo, en eso me parezco a Simón Gaviria. Pero bueno, ¿qué digo yo que no hablamos coreano? Muchísimas gracias, doctor Cavelier, por habernos acompañado. Claro, gracias. Un placer estar aquí. Y a ustedes muchísimas gracias por estar en sintonía con NSN. Los esperamos como siempre el próximo lunes aquí a las 10 en punto de la noche para seguirles desinformando.